satanizado la obra por concesión, de manera que realmente quien viene a este país viene por el talento humano, y ahí es en donde Costa Rica tiene que hacer su mayor apuesta. No es solo un tema del porcentaje del PIB que estamos invirtiendo en educación, es la calidad de esa educación y la distribución de esa educación. Estamos formando los jóvenes que está demandando el mercado, ¿verdad?, que está demandando las nuevas industrias nacionales y extranjeras. Creemos que no, creemos que hay mucho trabajo que hacer ahí por enviar parte ¿verdad?, pasar parte de estos recursos de carreras que ya quizás no tienen tanta demanda en el mercado laboral, hacia las carreras que claramente está demandando y en donde tenemos medidos déficit de decenas de miles de puestos de trabajo todos los años que no podemos llenar. Y esto significa empresas que no vienen al país o que están en el país y no crecen lo que quisieran crecer porque no encontraron un talento humano. Ya ese tema se ha tocado anteriormente. Entonces, si hay un punto fundamental en donde nosotros sentimos que como país tenemos que apostar fuertemente, es en el tema de la educación, no en su monto, sino en la distribución y en la calidad de esa educación. Y por supuesto, dentro de ese tema, el tema de bilingüismo. No es posible que sigamos teniendo un país en donde únicamente el 10% de los muchachos que se gradúan de colegios públicos sean bilingües o que tengan un nivel aceptable, por lo menos para ser contratados por empresas multinacionales. Eso les trunca totalmente las oportunidades laborales, les trunca su futuro, sin hablar de otros temas, de sus posibilidades en términos de cultura, de lectura, de acceso a internet, etcétera. Entonces, me parece que hay un tema puntual en el cual como país realmente tenemos que tomar decisiones. Evidentemente, infraestructura es un tema fundamental, donde vemos lo que están haciendo los países competidores. Permíteme usar el caso de Chile. El otro día me tocó ver el paquete de proyectos que están sacando a concurso en concesión. Son 39 autopistas, 11 o 17, ya no recuerdo, aeropuertos, edificios de gobierno, funiculares, puertos, en fin. Y nosotros no podemos sacar ni una hora en concesión. Entonces, creo que tenemos de verdad que pellizcarnos, porque no podemos seguir viviendo las glorias pasadas, de seguir diciendo que es que tenemos 99% de electricidad en todo el país, o seguir diciendo que tenemos un nivel de alfabetización de 96%, etcétera, que ya no tenemos ejército, etcétera. O sea, cosas que nos hacen sentir orgullosos, pero ya son el pasado. Tenemos que ver hacia adelante qué es lo que va a seguir atrayendo inversión. Permítame nada más también hacer nada más un par de comentarios breves sobre otros comentarios que se hicieron, y prometo ser breve. Primero, todos coincidimos en que la IDE no es el fin en sí mismo, evidentemente. De hecho, tanto así que ya SIN de este año eliminó el monto de inversión, o sea, el monto en dólares en inversión extranjera directa como una de sus métricas para medir el desempeño de sus gerentes. Ya no lo contamos del todo, lo seguimos midiendo porque obviamente es un tema importante como país, pero nos medimos por empleo, por valor agregado nacional, por encadenamientos, y para el año entrante espero agregar componentes de innovación también, de manera que todos coincidimos ahí. Pero sí es importante aclarar de que cuando, por un comentario que se hizo, que no se observe la evidencia del valor de la inversión extranjera directa, nada más muy rápidamente hacer referencia al estudio que recientemente publicó Procomer con el apoyo de CINDE y de COMEX, en el cual se comprueba ya con una metodología ampliamente validada que el retorno social de los incentivos que damos, ¿verdad?, en exoneraciones es de 5.7 veces, es decir, por cada dólar que el país está otorgando en incentivos, está recibiendo 5.7 dólares de retorno en encadenamientos locales, en salarios directos, en salarios indirectos, en impuestos, porque ya bien se dijo, hay un porcentaje de las empresas que ya pagan algún nivel de impuestos, canon de Procomer, Caja de Seguro Social. A modo de ejemplo, nada más son 1.600 millones en salarios, 450 millones por año, esto fue el año pasado, 450 millones en la Caja Costarricense de Seguro Social, y en encadenamientos, aquí nada más porque sé que va a ser de interés de todos, creemos que no estamos haciendo suficiente, y probablemente no, tenemos mucho más que hacer, definitivamente se tocaron aquí temas de financiamiento, capacitación, etcétera, que necesitamos trabajar. Pero vean qué interesante, el año pasado, estas empresas multinacionales compraron 1.600 millones de dólares a las empresas locales, a 10.000 empresas locales, la inmensa mayoría pequeñas y medianas y microempresas, 1.600 millones, y hemos pasado de un 20% de compras locales en el 2010 a un 31% de compras locales en el 2014.
Eso es un 50% de aumento, y si hablamos en términos porcentualmente, y si hablamos en términos absolutos, se duplicaron las compras locales en ese periodo de estudio. Y el valor agregado de nuestras exportaciones pasó en ese mismo periodo de un 27% a un 54%. Es decir, de cada dólar que están exportando las empresas de zonas francas, el 54% es valor agregado nacional. Entonces, yo sí creo que se observa evidencia del valor de la inversión extranjera directa muy claramente. Muchas gracias. Gracias. Quiero aprovechar estos minutos finales porque ahorita tengo que salir para dejar 2 o 3 comentarios a la pregunta de cómo visualizamos Costa Rica. Yo creo que quisiera arrancar primero por decir que Costa Rica tiene una estructura de incentivos que funciona, que ha venido funcionando y que creemos que está estructurada para permitir al país ajustarse en el tiempo por vía del concepto de sectores prioritarios. Es decir, el país tiene cómo organizarse, cómo poder estructurar sus sistemas e ir ajustándose al mercado en el futuro. Los objetivos que todos han planteado yo creo que son bastante válidos en el sentido de decir la inversión extranjera no es un fin en sí mismo, sino lo que estamos buscando a través de ella. Y por eso también es muy importante que tengamos muy claro siempre en el debate cuál es el tipo de empresa que sigue buscando el país, qué es lo que debemos atraer y qué es el tipo de formación de capital que estamos atrayendo. No es atraer la inversión sencilla que no viene a generar valor agregado. Por lo tanto, entonces, creemos que uno de los grandes debates que siempre va a estar para Costa Rica en el futuro va a ser cuál es el tipo de empresa, cuál es el tipo de inversión que debemos atraer. En ese mismo debate vienen 3 elementos que creo que son bien importantes para el país. Es cómo hacemos una desregionalización de la inversión. Esa es una gran pregunta para el país. Seguimos concentrando la inversión en zonas como la gran área metropolitana y ese es uno de los grandes retos que me parece se nos viene encima. Y por otro lado, ¿cómo hacemos para seguir creciendo la vinculación de las empresas del régimen de zona franca con la economía y cómo logramos hacer que esta economía sea más competitiva? Al ser más competitiva va a poder vender más a zona franca y a su vez vamos a tener un régimen de zona franca más integrado. Es decir, el fortalecimiento de los llamados ecosistemas o clusters se vuelve muy importante para poder dar una sostenibilidad en el tiempo y precisamente ese arraigo que han señalado algunos de los compañeros de la mesa. Por otro lado, creo yo que el debate que estamos hoy en día viviendo es fundamental también para Costa Rica y es cómo hacemos para que el recurso humano de este país vaya dando sus pasos a ser el recurso innovador. Mucha de la empresa que está aquí en Costa Rica está por el recurso humano, porque ha sido un recurso humano en el cual el país viene invirtiendo, no hoy, sino 20 o 30 años o más hacia atrás. Es decir, tenemos que hacer las inversiones hoy para los próximos 20 y 30 años y tenemos que tener ese debate permanente. Y finalmente quisiera decir que el tema de los recursos del Estado y el rol del Estado es un tema amplio y de gran discusión en el cual no necesariamente tiene que ver con el tema de si le cobramos o no impuestos a zona franca. El debate de un Estado eficiente es un debate distinto, pero creo que en aras de lo que estamos conversando hoy, el gran reto para nosotros es precisamente cómo resolver esas situaciones que hagan de una Costa Rica más eficiente, de una Costa Rica más próspera y a su vez que permita derramar los beneficios en todos los niveles de su economía. Gracias. José. Básicamente, en relación con la visión de futuro, yo insisto un poco en lo que les había planteado antes. Yo creo que más que reto solo para el tema de la atracción de inversiones, que de nuevo creo que hay evidencia bastante concluyente en el sentido de que las tareas de atracción de inversiones han sido realizadas en una buena manera en los últimos años. Creo que el reto principal más bien está en las políticas públicas hacia el mercado interno, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a aumentarle a las agencias de atracción de inversiones los espacios para que puedan vincular empresas extranjeras de manera exitosa con la economía local? Y ahí yo me temo que el rezago desde muchas décadas, yo diría que desde la de los años 80, y me temo también que desgraciadamente la discusión de política pública en ese ámbito también ha tendido a cargarse de un matiz ideológico muy cargado, muy grande, que lo que hace es distanciar las posiciones en relación con un diseño, por ejemplo, de una estrategia de promoción de mercado interno que sea efectiva y sobre todo inteligente. Yo creo que un poco, por ejemplo, el hecho de la sensibilidad que hay en el entorno, sobre todo a los temas fiscales relacionados con las exenciones fiscales, es reflejo de esa polarización en la discusión en relación con el tema
con el tema de la inversión extranjera directa. Es decir, no es una cuestión de verlo como satanizarlo, estigmatizarlo, sino creo que la discusión de fondo importante, y que obviamente creo que no lo vamos a poder, no es un tema que estamos avanzando en eso acá, pero que va mucho más allá de solo el tema de inversión extranjera directa, es cómo creamos las condiciones, por ejemplo, para que haya más espacios, más productividad en el mercado doméstico y sobre todo más espacios de vinculación, ¿verdad? Porque de otra manera, si no avanzamos en ese desarrollo, digamos, de esos espacios de productividad, de eficiencia en el mercado doméstico, ¿verdad? Al final de cuentas lo que sucede, me parece a mí, es que nos quedamos confinados básicamente al mismo esquema, digamos, de atracción de inversiones externas, ¿verdad? Que es un poco justamente, de alguna manera, digamos, evitar en alguna manera o aislar, por ejemplo, las inversiones de los problemas que están padeciendo los mercados locales. Entonces, a final de cuentas, aunque lo que voy a decir sé que va a sonar quizás un poco duro, no lo digo en ese tono, ¿verdad? A final de cuentas, quizás estamos mantenemos o perpetuamos los esquemas de inversión asociados con enclaves, ¿verdad? No porque queramos eso, sino porque en las condiciones actuales, por ejemplo, de los mercados domésticos, ¿verdad? Y la ausencia de políticas públicas hacia su desarrollo, ¿verdad? Nos lleva básicamente a resignarnos con eso, ¿verdad? Entonces, la gran discusión, creo yo, va en la dirección de qué hacemos con los mercados domésticos, y ahí soy pesimista en el sentido de que no veo, digamos, un entorno político apropiado para eso, y más bien lo que veo es revanchismo y, digamos, una polarización en torno a estos temas. Bueno, yo coincido con muchas de las ideas que se han planteado anteriormente, no las voy a repetir, quizás en algunas las recalque un poco, pero a mí sí lo que me parece es que tenemos que cambiar un poquito el enfoque de cómo entendemos la economía y cómo entendemos todo el problema de los sectores productivos, incorporar quizás una visión un poquito más de sistema y de sistemas de innovación, que hay una literatura ahí que ha crecido bastante y que nos da muchas pistas de cómo abordar este tipo de temas de una forma distinta, entendiendo cuáles son las funciones que debería cumplir el sistema de innovación para impulsar la mejora en la productividad, en la competitividad, etcétera, y cuáles son las que no está cumpliendo y por qué no las está cumpliendo. Entonces, me parece que cuando analizamos ese montón de trabas que hay, ahí nos damos cuenta efectivamente que hay muchas de las funciones que se están haciendo muy a medias, por un montón de problemas que tienen que ver más con todas las reglas del juego que nos hemos ido inventando a lo largo de la historia. Yo creo que en Costa Rica somos muy buenos para hacer leyes y decretos, etcétera, pero muy malos para que esas leyes y decretos mejoren o hagan cambios a las anteriores. Entonces, yo lo digo así un poco caricaturescamente, que a veces pareciera que legislamos o gobernamos por sumatoria. Entonces, algo nuevo en el que aparece el nombre de un diputado nuevo, de un ministro nuevo, pero no deroga todo lo anterior, y entonces al final se hace una maraña normativa complicadísima, que eso nos entraba muchísimo las posibilidades de hacer mejoras. Eso es una tarea muy difícil y casi ningún político quiere comprarse esa bronca de arrancarla, ¿verdad? Entonces, el tema de inversión extranjera genera muchas ventajas, pero a la vez nos genera un paliativo de toda esa crisis que tendríamos si no la tuviéramos. Toda la crisis que tendríamos externa si no tuviéramos la inversión extranjera, porque tenemos un déficit de balanza comercial todavía, a pesar de las exportaciones de zona franca, ¿verdad? Imagínense lo grave que sería si no ingresaran esos recursos de inversión extranjera, pero bueno, no hemos hecho nada para generar condiciones distintas. Lo que hicimos fue liberalizar la economía y con eso motivar un aparato de consumo mucho mayor, con un componente importado altísimo, pero no le generamos las condiciones, y entonces más bien le generamos un montón de trabas. Hay un ejemplo claro, bueno, el tema de infraestructura es casi de ponerse a llorar, porque nosotros, aún teniendo los recursos en el país, muchas veces están las carreteras o las mejoras en algunas, la circunvalación o lo que sea, ya presupuestadas, y no se puede hacer. Y hay tantísimas trabas de todo tipo, a veces no son financieras, son muy de reglas del juego. Pero mejorar esas reglas del juego implica entonces tocar esos intereses políticos que a veces están en contradicciones y a veces parecieran caprichosos, ¿verdad?
Pero entonces lo cierto es que a mí me parece que muchas de esas reformas tienen que ser reformas en las reglas del juego, todo el esquema de regulaciones, y mucho de eso nos está afectando directa e indirectamente los temas de competitividad. En algunos creo que se pueden hacer cosas mucho más baratas también, ¿verdad? Que son todos los esquemas de instrumentos voluntarios, que me parece, por ejemplo, en el caso del sector café en Costa Rica, se logró reducir muchísimo la contaminación de aguas a partir de instrumentos de acuerdos voluntarios. Luego se convirtieron en ley, pero antes todo el proceso real de transformación se hizo a partir de acuerdos voluntarios. Y me parece que el esquema de incentivos fiscales o de transferencias basadas en el cumplimiento de objetivos del desarrollo, de empleo, lo que sea, se pueden experimentar. Aquí también se pueden hacer cosas de ese tipo, mucho más enfocadas al cumplimiento del desempeño, pero efectivamente que se cumpla el desempeño. Entonces, ese tipo de instrumentos no los hemos aplicado. Y ya para terminar, algo que no redondar mucho, el tema de educación me parece que es importantísimo, y ahí habría que rescatar ahí tal vez algo de lo que no han mencionado, es el tema de la relación universidad-empresa. Tenemos en este país que la mayor cantidad de inversión en investigación y desarrollo la hacen las universidades. Queda la gran pregunta, bueno, ¿y cuál será el impacto de eso, verdad? Porque no se han hecho estudios concretos, pero lo cierto es que en términos de montos son los actores, las universidades públicas, las que generan más investigación y desarrollo. Nos falta muchísimo estudiar, bueno, para qué es el impacto real, o será un dato puramente contable. Yo creo que un reto que tenemos ahí es cómo esa investigación y desarrollo nos va a ayudar mucho más a generar un ambiente competitivo mucho más favorable. Bueno, yo quisiera agregar 3 ideas sobre lo de ahora. Una es este tema de los encadenamientos, un tema que no hemos hablado, que es la importancia de la movilidad laboral desde las multinacionales hacia el resto de la economía. Y una última es sobre el recurso humano, pero un tema que me preocupa a mí es lo que se llama inflación salarial, que creo que en algunos sectores se podría estar dando. Pero le voy a poner un título a eso mientras escuchaba a todos, y es: las buenas noticias que voy a dar es a pesar de, es decir, ante la ausencia, ¿verdad?, real de verdaderas políticas. Porque estoy con Luis, la respuesta a tu pregunta, Javier, es depende si nos vamos a arrollar las mangas y vamos a hacer las políticas que hay que hacer o no. Pero yo soy muy crítico de mi país, ¿verdad? Los economistas todos somos críticos por naturaleza, pero yo soy un gran optimista de mi país. Y les voy a decir por qué. Vean, este es un país que aquí con mis amigos de Procomer, Comex y todo, yo siempre les digo que en materia de encadenamiento seguimos jugando de casita. Tenemos un programa relativamente exitoso, lo evaluamos con la ayuda de ustedes en el BID. Se demostró que efectivamente las empresas del programa de encadenamientos que Procomer tienen más potencial de crecer, tienen más potencial de generar empleo, tienen más potencial de exportar que las empresas que nos fueron ayudadas, ¿verdad? Pero de ahí tenemos un programa que es 3 veces menor que el promedio de un programa similar en Uruguay y en otros lados. Y a pesar de esa evidencia, seguimos sin apostarle recursos importantes a ese programa. Pero a pesar, y por eso digo que el título que hice pues le fue a pesar de, en otra investigación que hicimos para el BID, encontramos que el crecimiento de las empresas que están encadenadas con empresas multinacionales, ya hayan sido apoyadas o no por el programa de encadenamientos, sí es importantísimo, ¿verdad? Es decir, las empresas que se encadenan, sobre todo en el caso del sector servicio y comercio, tienen tasas del 15-20% más en una década que las que no se encadenan. Pero cuando nos vamos a tratar de medir el impacto en el crecimiento de la productividad, nos encontramos que lamentablemente solo lo vemos en comercio y servicios cuando las empresas tienen más de 2 años de encadenarse y la brecha tecnológica es importante. Pero de ahí, una vez más, no se encuentra en agricultura, en manufactura y en muchas otras empresas, precisamente porque no tenemos políticas públicas para mejorar, ¿verdad?, la capacidad de absorción, mejorar o aprovechar los canales de transmisión. Y aquí hay una buena noticia, ¿verdad? La buena noticia es las actuales autoridades
han anunciado que están mandando a la Asamblea Legislativa la creación de una agencia nacional de apoyo a las empresas productivas, y a mí me gusta ese programa porque va a eliminar la duplicidad de esfuerzos al poner todos los programas de apoyo en una única agencia, sacándolos de todos los ministerios, ¿verdad?, sin redundar en más burocracia. Entonces, desde ese punto de vista, soy optimista. Creo, nos cuesta avanzar, pero creo que poco a poco, y ojalá en el Congreso, ¿verdad?, lo vean con buenos ojos y ojalá de veras lo apoyen. Ahí no soy tan optimista, ¿verdad? Yo siempre digo que en Costa Rica el problema es que uno puede meter en el Congreso un corcel negro y salir con una mula de 3 patas. Pero bueno, no importa, pero así son las cosas. Muy rápidamente, un tema que no hemos tocado y es la movilidad laboral. En Costa Rica, en un estudio previo, nosotros habíamos encontrado que en el del año 2001 al 2007, más o menos casi 50,000 costarricenses se habían movido de las multinacionales, ¿verdad? Y de esos encontramos 2 datos interesantes. Casi 20,000 se movieron a empresas ticas y casi 11,000 se salieron del mercado laboral. Acá me interesa mostrar otra política que no tenemos, ¿verdad? Resulta ser que tratamos de estudiar algunas de las personas que se salieron del mercado laboral para ver qué hacían, por qué se salían, ¿verdad? Bueno, se salieron para estudiar y demás, pero un 20% se salieron para montar empresas, perdón, un 15% para montar empresas, y de ese 15%, un 20% manifestaron, monté empresa para venderle productos a una multinacional. ¿Cuál es la política pública de Costa Rica de agarrar esos spin-off y hacerlos grandes, ¿verdad? Cero, no existe, ¿verdad? Entonces por eso les digo, soy positivo, todo esto es a pesar de, ¿verdad? Ok. La otra cosa que, para ir finalizando, que creo que es importante, es decirles que de esas mismas empresas, ¿verdad?, y la razón por la que digo que hay que apoyarlas, es que en otro estudio vimos que la tasa de mortalidad en una década de las empresas ticas anda alrededor del 70%, que anda más o menos como, ¿verdad? Pero de esas empresitas, ¿verdad?, que salieron de las multinacionales para criarse, ¿verdad?, en esa misma década, ¿verdad?, era solo del 16%. Algo aprendieron en las multinacionales, claramente, que les permite desarrollarse mejor. Una vez más, cero política, que Dios los acompañe y que les vaya bien. La otra cosa es recurso humano, y esa es la preocupación más grande. ¿Por qué? En Costa Rica en este momento, de acuerdo a ciertas cifras que me facilitaron, ya solo en 6 empresas multinacionales tenemos más de 900 ingenieros trabajando en investigación y desarrollo. Intel en este momento tiene un laboratorio que tiene aproximadamente 400 ingenieros trabajando en investigación y desarrollo, Hewlett Packard más o menos 400, Boston Científica 40, etc. Pero resulta ser, ¿verdad?, de que el país no produce la cantidad de ingenieros que estas empresas demandan para tener los labs que necesitamos. Y ahí hay 3 cosas en las que deberíamos trabajar y que no estamos trabajando, sinceramente. Primero que nada, tenemos malentendida la autonomía de las universidades públicas. Algunos ahí adentro, de donde yo también estoy, dicen que ahí la autonomía es hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad? Yo creo que está malentendido, no debemos hacer lo que nos da la gana, nos están pagando con recursos públicos, ¿verdad? Deberíamos decir cuál es la tasa de retorno, ¿verdad? Y la cobertura en materia de carreras técnicas y profesionales que se le demandan por el sector productivo para todo esto de encadenamiento a empresas multinacionales es muy baja. Para que tengan una idea, solo en el Instituto Tecnológico, más de 2,000 muchachos ganan el examen para entrar a las ingenierías y recibimos menos de 400. Nos damos el lujo, pues somos un país así, que nos damos lujos que nadie se da, de agarrar todos esos muchachos y decirles que no entran a estudiar ingeniería. Algunos se van a la UCR y también hay, es otro poquito los que reciben, ¿verdad? Y otros ahí a una que otra que pueden pagar. Y la masa termina seguro como Ricardo Monge estudiando en las noches para pagarse los estudios. Entonces estudian economía o administración o otras cosas, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cuál es la tasa de retorno social de invertir plata desde el kinder, primaria y secundaria en colegios públicos y en escuelas públicas para coger muchachos inteligentísimos y ponerlos a que sean no profesionales en lo que quieren? Solo este país se da ese lujo, ¿va? Pero eso no lo decimos, eso no lo hablamos, eso no lo cuantificamos. Yo espero no morirme sin cuantificar esa tasa interna de retorno y mostrársela a los ticos. La otra cosa es
buenas noticias, ya no son malas. Estamos comenzando gracias a los esfuerzos del Estado de la Nación en cuanto a ciencia, tecnología e innovación, a identificar la diáspora tica en ingeniería, en las áreas científicas. Y eso es muy importante, no porque los queramos traer y que trabajen aquí, eso es muy difícil, pero podríamos utilizarlos como ejemplos para que otros muchachos vean que sí es posible estudiar esas áreas y demás. Y por último, porque Javier me va a cortar esta cuestión, señores, no podemos pretender llenar a Costa Rica de científicos e ingenieros produciéndolos nosotros, nos guste o no, nos llevará añales. Tenemos que abrir las fronteras y permitir que profesionales, ingenieros y demás extranjeros operen en nuestro país. Caso de Alemania. Alemania se dio cuenta que en España había un montón de gente desempleada joven y simple y llanamente puso oficinas de empleo en España para llevarse esos muchachos a Alemania. Nosotros hablan el mismo idioma y ni siquiera hacemos eso. No lo hacemos con los colombianos, no lo hacemos con los mexicanos y podríamos traerlos, ¿verdad? Bueno, ya, perdón.